Empezamos con puntualidad porque conviene acabar también con puntualidad, que es uno de los méritos de estas reuniones. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Escolar, cuya trayectoria no voy a glosar yo porque lo va a hacer mejor quien se sienta a su izquierda, pero que sin duda alguna ha hecho aportaciones interesantes para el futuro del periodismo y lleva muchos años en este negocio. Yo la recuerdo ya desde hace muchos años. Yo quise contratarle para 5 días y no me dejó su padre. Pero bueno, son cosas de familia. No puedo remediarlo. Antes de entrar hemos hecho a Pepe Romero burgalés por un rato, porque me parecía que una mesa con 3 burgaleses que uno no lo fuera no tenía sentido. Y como somos gente de varias identidades, admitimos que la gente tenga también varias identidades, de manera que bienvenido a la identidad burgalesa, a nuestro patrocinador de Botamazón. Sin más preámbulos, entonces, Arsenio, ilústranos. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Perdonadme, pero la edad ya no perdona. Y tengo que ponerme las gafas porque voy a leer. Unas gafas de 4 euros. He perdido las titulares y ya sabéis que, por fortuna, ahora se encuentran pregraduadas. Bueno, buenos días otra vez. Presentar en público a un hijo tuyo, que además es colega, o sea, que se dedica a lo mismo que tú, es, Ignacio, meterte en un lío. Me habéis metido en un lío, José Luis y tú. Me habéis metido en un lío porque si te pasas en el elogio te critican por blando. Y si te quedas corto dicen que eres un asperón. En Burgos nos dividimos la gente en asperones y majetes. Yo unos días estoy asperón, otros días estoy majete. Bueno, si te quedas corto en los elogios te critican por asperón, por mal padre, por descariñado. Y acaban contando por ahí que los escolares se han peleado y que casi ni se hablan, cosa que ya nos ha pasado en alguna ocasión anterior. Cuando Ignacio montó Público y se llevó a algunos periodistas, buenos periodistas de 20 minutos, hubo quien publicó que nos habíamos retirado el saludo y que prácticamente no nos hablábamos. Bueno, yo no tenía que haber aceptado este encargo, pero bueno, ya que estoy aquí, voy a ver si salgo lo mejor parado del invento. Ignacio es Ignacio en casa. Nunca ha sido Nacho, primero. Es más que Ignacio ha sido Ina desde pequeño. En mi móvil su teléfono está como Ina. Yo le digo muchas veces en broma, cuando él habla, le habéis oído hablar algunas veces de eso de la marca personal, digo, estás deteriorando tu marca personal es Ignacio Escolar, no Nacho. No me hace ningún caso. Bueno, Ignacio, que como os digo, en casa es Ina, iba periodista casi desde pequeño. Mi mujer Monse, que está ahí, su madre es también periodista. Y él ha oído hablar de periodismo y de periódicos desde que tiene uso de razón, o incluso antes. Nació en 1975, justo un mes después de morir Franco. O sea, él sí puede decir que es de después de Franco. Otros estábamos ahí todavía, o ya. Y ya os digo, nació en diciembre del 75 y por casa, en nuestra casa, todavía hay una foto que debe de ser de marzo o abril del 76, que yo tengo a Ignacio en brazos. O sea, tiene él 4 meses y estamos los dos leyendo informaciones. Seguramente era un jueves, porque yo recuerdo que leía entonces los periódicos eran todos de pago, los pobres, y había que comprarlo. Y nuestra economía familiar estaba un poco deteriorada, porque cometimos la temeridad o la audacia, Monse y yo, de tener a Ignacio con 18 años. Le llevamos solo 18 años. Y nuestra economía estaba muy deteriorada. Digo yo que sería jueves porque yo compraba informaciones los jueves, solo los jueves, porque traía el suplemento literario, algunos veteranos os acordaréis, y escribía ahí unos artículos maravillosos, Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, iba para periodista Ignacio desde pequeño, como os decía, pero es periodista contra mi criterio, porque yo recuerdo un día cuando estaba él en COU, que vino y me dijo que quería estudiar periodismo, y yo intenté quitárselo de la cabeza. Le dije que ni se le ocurriera, que para nada. Yo entonces ya era jefe, cuando tuvimos esa conversación, y entonces porfió tanto que le dije, bueno, haz lo que quieras, pero no vengas nunca a pedirme empleo, jamás. Yo no te voy a ayudar en tu vida profesional. Y la verdad es que eso lo hemos cumplido.
nunca hemos trabajado juntos. Miento, hemos trabajado juntos para hacer 2 libros juntos, pero como colegas, no como padre e hijo. Y además nuestra diferencia de edad es tan pequeña pues, que evidentemente no había una relación jefe indio o padre e hijo, había una relación de un colega con otro colega que hacían unos libros juntos. Unos libros, por cierto, que los que no los conozcáis os los recomiendo, no son ni siquiera actuales, tratan de la Castilla del siglo XII-XIII, de la Castilla medieval y de los orígenes de España. Y ahí aprendimos cosas juntos muy interesantes. Por ejemplo, aprendimos que él, son libros de divulgación histórica, y aprendimos que él es más un columnista y yo soy más un reportero. Y eso nos permitió a ambos ayudarnos mutuamente. Yo crecí mucho profesionalmente trabajando con Ignacio en esos libros y yo creo que él también conmigo. Fue una experiencia muy interesante. Ignacio se ha dedicado con acierto al periodismo político y al columnismo, pero se podía haber dedicado con parecido éxito al periodismo de divulgación de ciencia o de tecnología, que empezó ahí. Él empezó haciendo divulgación de ciencia y de tecnología. O al periodismo musical, no sé si sabéis, algunos de vosotros lo sabéis, que tiene un pasado musical de cierto éxito, fue casi profesional de la música. Él dice que llegó al número 17 de los 40 principales, creo que fue así. Pero vamos, fue una veleidad pasajera. Pero es cierto que aquello también a él le aportó muchas cosas, y yo creo que uno de los primeros grandes éxitos periodísticos de Ignacio es precisamente un artículo que trata de aquello. Es un artículo que fue premiado, que se titulaba "Por favor, pirateen mis canciones". Os recomiendo, os sugiero que lo busquéis en Google y os lo leáis, porque él hablaba de cómo la revolución digital, la revolución tecnológica, estaba afectando a una industria, la industria de la música. Bueno, pues mucho de lo que dice ahí se puede aplicar hoy perfectamente al mundo de los medios de comunicación. Y es un artículo del año 2001. Bueno, os decía que yo no le aconsejé que fuera eso, que fuera periodista, y no le aconsejé luego que se volcara tanto en el periodismo, porque una de las cosas que tiene Ignacio es que todo se lo toma con una pasión extrema que incluso somatiza. El pobre, cada vez que se mete, nos pasa a todos en la casa, cada vez que nos metemos en un proyecto nuevo, nos salen unas ojeras tremendas, no dormimos, y los que habéis pasado, algunos de los que estáis en esta sala, por la dirección de un periódico, sabéis que la dirección de un periódico es un potro de torturas. Cuando él llega en su carrera profesional a la dirección del Diario Público, además llega como fundador, funda un periódico en las condiciones tan duras con las que tuvo que fundarlo, con una competencia de mercado desaforada, año 2007, teniendo que montar un periódico desde la nada, con un equipo que tiene que fichar uno a uno, 120, 150 periodistas. Es un esfuerzo durísimo y requiere una capacidad de atención tremenda. Entonces, después de esa paliza, después de lanzar un periódico nuevo, un concepto nuevo que fue Público, y ser despedido por su editor año y medio después, sin muchas explicaciones, no tiene por qué darlas. Los editores están, los publishers, los dueños de los periódicos, normalmente están para eso, para quitar y poner directores. Después de todo eso, Ignacio podía perfectamente haberse dedicado a los que se suelen dedicar casi todos los exdirectores, al columnismo, a los libros, a las conferencias, a ser casi un has-been ilustre. Y no contento con la paliza fundacional que se había dado con Público, ahora va y se mete en hacer el diario.es, que es de lo que fundamentalmente nos va a hablar esta mañana, ¿no? Otra paliza, otra nueva innovación, otra nueva ponerse en la vanguardia de la innovación en los medios y de ser un pionero en una fórmula nueva que por ahora es exitosa y que yo estoy seguro que va a seguir siéndolo, ¿no? Voy a haceros y ya casi estoy acabando, un repaso a su trayectoria. Ya sabéis, a finales de los años 90 del siglo pasado y primeros años de este siglo, trabajó en muchos periódicos, revistas, radios, televisión. Tuvo el privilegio de trabajar en 5 o 6 años prácticamente en todos tipos de soportes, y ahí aprendió mucho. Yo creo que aprendió muchísimo ahí. Y no solo en España, también en América, porque fue consultor de medios, lanzando medios de comunicación en México y en otros países latinoamericanos. De esa época es su "Por favor, pirateen mis canciones", que os citaba antes.
En el 2006 ficha como director adjunto en Grupo Nuevo Técnica. Nuevo Técnica es el editor de La Voz de Almería, Cadena Ser Almería, Local de Almería. Y los que hemos pasado por prensa local lo sabemos, es la mejor escuela posible. No hay ninguna escuela en nuestro oficio como la prensa local. Ahí se aprende de todo, de verdad. Además tuve la suerte esa. Yo fui director fundador del diario 16 de Burgos. Pasado mañana se cumplen 25 años de aquel invento. Yo en nada he aprendido tanto en mi vida como allí. Ignacio tuvo la suerte, además, de que era el director adjunto no de un diario local, de una cadena de radio local y de una televisión local. Yo creo que ahí pegó un salto profesional enorme, ¿no? De ahí pasa a Público, como os decía antes, como fundador de 2007, y ahora está en el diario.es como promotor y como todo, ¿no? Porque ahora su papel yo creo que es muy novedoso en la prensa española. No solo es el director del diario.es, es el principal accionista y es el consejero delegado. Es lo que los british llaman más, o la cultura de los medios anglosajones llama más el publisher. Figura que probablemente tenga más recorrido en España de lo que hasta ahora ha tenido, ¿no? Bueno, voy a acabar ya. Os decía, le llevo a Ignacio 18 años. Monse y yo lo tuvimos de muy jóvenes. Y durante todos estos años, desde que él era adolescente, no hemos trabajado juntos más que en esos 2 libros que os decía, pero hemos hablado muchísimo del oficio. Las conversaciones sobre periódicos, periodistas, historias periodísticas, entre nosotros son frecuentísimas. Cuando él dirigía Público y yo estaba dirigiendo, como estoy, en 20 minutos, teníamos un pacto. Cada noche llamaba uno de los dos, el primero que salía del periódico llamaba al otro. Y nos contábamos la portada. Y teníamos grandes debates sobre la portada. Ah, pero esto no lo has valorado tú. ¿O por qué esto? Ah, pues esto es exclusivo. Hacíamos muchas de esas. Entonces, no hemos trabajado juntos como periodistas, pero nos hemos enriquecido mucho los dos como periodistas. Uno a otro y otro a uno. Yo probablemente Ignacio sea el colega al que más he enseñado cosas del viejo oficio, de los principios de lo nuestro, de nuestra profesión, de nuestro oficio, de los principios sagrados del periodismo como un servicio a la sociedad, de la ética periodística, de los ciudadanos, de los lectores como ciudadanos, de los valores, del esfuerzo, de no encomendarse solo al talento, de que en este oficio sí tienes que tener talento, pero tienes que poner mucho esfuerzo, sobre todo esfuerzo, no solo talento. De la importancia del buen uso de nuestra principal herramienta, que es el idioma. Yo, además de periodista, soy filólogo y tengo Monse también. Y tenemos una especial, yo creo que una de las cosas que más orgullosos nos sentimos su madre y yo es que le hemos formado bien en eso, en el idioma. Le hemos ayudado mucho en eso. Y creo que le he ayudado mucho, que le he aportado mucho, pero os aseguro que él me ha aportado mucho más a mí. Yo he tenido la suerte de aquel anuncio, algunos lo recordaréis, un anuncio que decía, aprende de tus hijos. Yo he aprendido mucho de mis hijos, de Ignacio, de Héctor, de Azaña, que está ahí, pero de Ignacio en lo mío, que es lo bueno, ¿no? Yo ahora tengo 57 años, sería un viejo periodista, un viejo en el mal sentido de viejo, si no fuera por la influencia de Ignacio y por la influencia del equipo de 20 minutos, que es todo un equipo muy joven. Ahí está Virginia, mi vicedirectora. He tenido la suerte, como viejo periodista, de haber estado rodeado de jóvenes periodistas muy innovadores que me han enriquecido muchísimo, el que más Ignacio, sin ninguna duda. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, querido padre. Yo también, lo sabes de sobra, he aprendido muchísimo de ti, a pesar de lo mucho que me animaste a que estudiase otra cosa. Él estaba empeñado en que estudiase algo tipo biología para después convertirme en un periodista de medio ambiente. Yo creo que lo hacía para intentar desviarme de mi objetivo y que no me dedicase a lo mismo que él. Esta es la segunda ocasión en la que participo en este foro. Han pasado 6 años y en aquella ocasión fue Fernando el que me presentó. Fue en diciembre de 2008 y en aquella época venía como director de Público. Ha cambiado mucho el panorama en este tiempo, han pasado 6 años y hoy vengo como director del diario.es, pero también, como recordaba mi padre, como consejero delegado de Diario de Prensa Digital, SL, que es la editora del diario.es,
y como principal accionista del periódico. Hay por aquí unos cuantos accionistas más, está por aquí José San Clemente, no le veo, debe estar, ahí está José San Clemente, que es el presidente del diario.es y que es una de las personas que más saben de prensa en España. Fue consejero delegado del Grupo Z, fue presidente de la Asociación de Editores y es uno de los fundadores y promotores del diario. Está también por aquí Juan Checa, que es el gerente, está Íñigo Sadugarte, que es el subdirector, está también Belén Carreño, que es la jefa de economía, Luz Sanchís, que es también periodista de política, Gonzalo Cortizo, y entre todos los que os he enumerado, que son accionistas, entre todos ellos sumamos aquí, pues yo creo que más del 70% de las acciones. Está también mi madre, que también es accionista, algunos amigos, Enrique Lloveras también está por aquí, que también es accionista. Y el diario se explica así, es un periódico que, contra lo que suele ser habitual en este sector, está compuesto accionarialmente por periodistas. Los periodistas tenemos la mayoría. Yo no tenía ninguna intención de convertirme en un emprendedor. Yo soy, como decía mi padre desde pequeño, lo que único que he querido ser es periodista. Pero me he visto obligado a crear un medio de comunicación como empresario o como uno de los promotores y ocuparme de la gestión empresarial y no solo de la gestión periodística, porque me di cuenta, después de mi experiencia en público y después de lo que ha pasado en los últimos años, de que esa era la mejor manera de poder dedicarme de forma profesional al periodismo en las mejores condiciones posibles. Cuando yo era director de público descubrí que en los periódicos el que manda no es el director, es el dueño. Y por eso en el diario.es hemos decidido que los dueños somos los periodistas. Y por eso en el diario.es hemos buscado una estructura empresarial en la que la redacción que hace el día a día sea la propietaria del periódico, porque así garantizamos que no hay ningún interés ajeno a la información en ese periódico, porque no hay ningún otro interés en el empresario, que somos nosotros mismos, y que no hay ningún otro afán que la propia información, ninguna otra voluntad que la propia información. Es la mejor manera, en mi opinión, de garantizar la máxima independencia editorial. Y nos lanzamos a hacer esa aventura, como os decía, porque nos dimos cuenta de que en el momento en el que estaba pasando la prensa en España y el momento político y de crisis económica en el que estaba la prensa en ese momento, hacía obligatorio lanzarse a esa aventura por dos crisis, ¿no? Por la crisis de la prensa y por la crisis de credibilidad de los periódicos y de las instituciones, o de los periódicos como parte de las instituciones. Del tema del modelo de negocio yo creo que se ha dicho prácticamente todo en estos últimos años. Pero en corto, yo creo que una de las cosas en las que se incide poco es que no estamos ante una crisis del periodismo escrito, sino ante una crisis del periodismo impreso, que no es exactamente lo mismo. El periodismo escrito es muchísimo más amplio que el periodismo impreso, y en el periodismo escrito hay muchísimos medios que no están en crisis. Uno de ellos es el diario.es, pero ni siquiera es el único. Hace poco, el New York Times elaboró un interesantísimo informe sobre la prensa en Internet. Es un informe que hicieron un equipo de 10 periodistas de la casa, muy distintos, gente que llevaba temas de vídeo, gente que se ocupaba de entrevistas a empresarios, periodistas especializados en crónica política, un equipo muy distinto de 10 personas a los que el New York Times entregó 6 meses para que se ocupasen en desarrollar la estrategia digital del periódico. El informe era un informe interno, está lleno de datos internos, pero como todo acabó filtrándose en Internet, lo podéis encontrar en Internet y de verdad os recomiendo la lectura porque es probablemente lo más extenso y lo más preciso que se ha escrito en este tiempo sobre la crisis de la prensa. El informe tiene unos datos, da datos internos de la facturación del New York Times, que sigue siendo, en mi opinión, el mejor periódico del mundo, con perdón del Guardian, y en él cuenta una estadística que probablemente explica como ninguna cuál es la situación de la crisis de la prensa impresa. El New York Times confiesa que el 80% de sus ingresos, más o menos, vienen del papel, frente a solo un 20% de los ingresos que vienen de Internet, pero que al mismo tiempo el 80% de sus lectores están en Internet, frente a solo un 20% que están en el papel. Claro, la situación es terrorífica para ellos, porque si intentan crecer en su futuro, ir con sus lectores, lo hacen debilitando su principal vía de ingresos, que sigue siendo el papel. Pero si se resisten a avanzar hacia Internet y a potenciar la parte de Internet, están perdiendo su futuro porque ellos mismos son conscientes de que el papel, más tarde o más temprano, va a desaparecer y si no, por lo menos se va a debilitar mucho más de lo que está hoy.
No van a volver los lectores a la prensa escrita, a la prensa impresa, perdón, por mucho que cambiemos los periódicos, los hagamos más atractivos, vayamos más hacia el análisis que hacia la información. La diferencia de la prensa, eso que se dice siempre de por qué la radio no sustituyó a la televisión o por qué la televisión no mató a los periódicos, la diferencia fundamental es que la radio y la televisión son complementarios, no son sustitutivos. Tú no puedes ducharte mientras ves la televisión, ni puedes conducir mientras ves la televisión, que son las 2 horas en las que más se consume la radio. Y tampoco puedes en la televisión o en la radio buscar la noticia de ayer o la cartelera, eso lo puedes hacer en los periódicos. Pero todo lo que hace un periódico impreso, absolutamente todo lo que hace un periódico impreso, lo hace un periódico digital, solo que más barato y mejor, y más rápido. Hay una diferencia en el formato, evidentemente. Yo sigo siendo un enamorado del papel y me encanta leer periódicos en papel y he crecido manchándome las manos de tinta desde pequeño con el Informaciones, con los periódicos en papel. Pero creo que sería ingenuo, creo que ya quedan muy pocos periodistas que defiendan lo contrario, pensar que el periodismo impreso tiene una vida eterna. El periodismo escrito la va a tener, sin ninguna duda, pero no el periodismo impreso. Y en ese mundo, como os decía, los periódicos están atrapados, los periódicos de papel están atrapados en su cuenta de resultados, en ver cómo consiguen ganar su futuro, siendo conscientes de que su futuro va a ser digital, al mismo tiempo que se encuentran con que es muy difícil hacerlo renunciando a su estructura de costes, a su modelo de ingresos. El porcentaje 80-20 no es muy distinto al que tienen la mayoría de los periódicos españoles o en todo el mundo, salvo casos muy excepcionales. A lo mejor en algunos es 70-30, pero sigue siendo igual. Hoy también en España la mayoría de los periódicos, todos los periódicos impresos, son periódicos fundamentalmente digitales, porque sus lectores, en una proporción altísima, y son datos públicos, los podéis consultar en Comscore comparándolos con el EGM o con el OJD, son muchísimo más leídos, pero en una proporción de 9 a 1 en Internet que en el papel. Somos todos digitales. Y a la larga, yo creo que esta liga que existe ahora con 2 divisiones, donde por un lado van los periódicos de papel y son un medio distinto, y por otro vamos los periódicos de Internet y somos pues como el baloncesto y el fútbol, se va a acabar. Vamos a jugar todos en el mismo campo y ya lo estamos haciendo hoy. Porque a la larga creo que los periódicos impresos acabarán todos siendo digitales. Estoy convencido de que en cuestión de años veremos a muchos periódicos salir solo los fines de semana y no todos los días en papel. Y a la larga competiremos todos digitales y de papel en una única división, que es la del periodismo escrito. El informe del New York Times también cita una teoría bastante de moda en Estados Unidos, que es la teoría de la disrupción, que es una teoría de un profesor de negocios de Harvard, se llama Clayton Christensen, que habla de cómo la innovación acaba provocando que el líder de un sector, una empresa completamente imbatible o que parece imbatible, acaba siendo derrotada por un competidor que llega adoptando nuevas tecnologías. Esto lo cuenta el New York Times muy bien. La disrupción económica es lo que explica, por ejemplo, por qué Detroit muere frente a los coches japoneses, o por qué las cámaras digitales se comen a Kodak, o por qué las cámaras de foto de los móviles se están comiendo ahora a las cámaras digitales, a los Canon y Nikon. Y lo que dice esta teoría es que llega un momento en el que, frente a un mercado donde hay un producto de mucha calidad, muy buen producto, aparece un competidor que aprovecha ventajas tecnológicas para hacer un producto mucho más barato, muchísimo más barato, y que en un principio, y eso es lo que provoca al final la muerte del líder del sector, es de menor calidad. Es un producto inferior. Ese producto de menor calidad, como es más barato, tiene una estructura económica por la cual puede seguir invirtiendo en innovación y poco a poco va mejorando la calidad. Pero el momento en el cual ese producto de peor calidad gana al líder no es cuando es el mejor producto, es cuando consigue romper una barrera que es las mínimas necesidades del consumidor. Cuando se convierte en un producto lo bastante bueno como para sustituir al anterior. Cuando el coche de Toyota no es tan bueno como el de Ford, pero es lo suficientemente bueno y sobre todo es mucho más barato. Y en ese momento en el que el producto novedoso, el producto disruptivo, consigue cruzar esa barrera, el viejo líder lo tiene muy difícil para seguir invirtiendo y competir. Eso analiza el New York Times, es lo que está pasando también en la prensa. El New York Times sigue siendo el mejor medio de Estados Unidos, quizá del mundo. Como ellos mismos dicen,
No hay ninguna redacción, ningún periódico con la excelencia periodística que tiene el New York Times. Siguen haciendo los mejores reportajes, siguen haciendo las mejores entrevistas, las mejores exclusivas, tienen los mejores corresponsales internacionales, pero ya no es suficiente. Ya no es suficiente porque en Estados Unidos han aparecido, como en todo mercado, nuevos competidores que aprovechan la tecnología para hacer un periodismo que no tiene tantísima excelencia, porque no tiene tantísimos medios materiales, no tienen tantas redacciones, pero que consigue competir con ellos. En un principio, lo normal es que el líder del sector del mercado afectado por la disrupción desprecia al competidor. Busquen lo que decían los fabricantes de carrete y de cámaras analógicas con las digitales, que decían, si es de peor calidad, se ven unos píxeles enormes, la fotografía analógica siempre sobrevivirá porque esto de las cámaras digitales pues será más rápido, pero es mucho peor. Y siguió siendo mucho peor. De hecho, las cámaras analógicas mueren siendo de mejor calidad que las digitales. Pero ya las digitales han llegado a un punto en el que, sin ser tan buenos como las cámaras analógicas, hoy ya lo son, ya son lo suficientemente buenas como para cumplir con las necesidades del consumidor. En el caso de la prensa también ha pasado algo parecido y los grandes medios durante mucho tiempo, en Estados Unidos y también en España, han despreciado a los competidores digitales. El New York Times reconoce que eso fue un error. Hablan de que en un primer momento se rieron del Huffington Post, despreciaron el Huffington Post como un competidor, por ejemplo, o BuzzFeed, no sé si conocéis BuzzFeed, hace que el Huffington Post parezca el Frankfurter Allgemeine, una cosa así, porque es gatitos, chistes para adolescentes. Bueno, pues BuzzFeed empezó siendo eso, un periódico casi para gente que no leía, y ahora está empezando a contratar a periodistas de grandes redacciones de Estados Unidos para sacar exclusivas políticas y lo está consiguiendo, y el New York Times se ha dado cuenta de que ahí también tiene un competidor que al principio han despreciado y que ahora, evidentemente, les están poniendo en dificultades. En su informe de la disrupción, el New York Times identifica 5 puntos de las empresas disruptivas, de los competidores que de repente se cuelan en un mercado. El primero es que suelen ser lanzados por un outsider o por alguien que no es el competidor habitual, no es una gran empresa de medios los que normalmente lanzan los medios digitales. Suelen ser también más baratos de lo que existe. El tercer punto es que están enfocados a un público que está desatendido o a un nuevo tipo de lectores. El cuarto es que en un principio son productos de menor calidad y son despreciados por su competencia. Y el quinto es que construyen su hueco gracias a la tecnología. Esto, que es aplicable a Toyota, que es aplicable a las cámaras digitales o ahora a los móviles frente a las cámaras digitales, es perfectamente aplicable a la prensa digital frente a la prensa de papel. Así lo ve el New York Times. Y aquí pasó lo mismo. También le pasó a mi padre cuando lanzó 20 Minutos, que también era una empresa disruptiva porque utilizaba un método tecnológico de distribución diferente al de los periódicos en papel de pago y utilizaba también un modelo de negocio diferente al de los modelos de pago, que en un principio le despreciaron. Yo recuerdo cuando él abandonó 5 días el grupo Prisa para irse a montar 20 Minutos, que algunos compañeros le decían que si se iba a montar La Farola. Y hoy pues ya no se ríen tanto. 20 Minutos no hay más que ver los datos de audiencia, es uno de los diarios más leídos del país. Durante algunas horas fue el periódico más leído de España, por encima de los deportivos y por encima de todos los periódicos de pago. En la edición digital, donde todos competimos en las mismas condiciones, porque ahí no hay pago y gratuito, y competimos con nuestro producto periodístico, 20 Minutos está entre los más leídos, por encima de muchos periódicos de pago, y demuestra que evidentemente hay maneras de hacer el modelo de prensa distintos al convencional y que, aunque en un principio cuenten con menos recursos y los grandes medios puedan decir no, pero no tienen corresponsales internacionales, a la larga, a medida que su modelo económico va creciendo, ya no es así. Aquí ha pasado lo mismo también con los digitales. El mismo tipo de chanzas que se leían en Estados Unidos sobre el Huffington Post o sobre los medios digitales, se leían en España o se decían en algunas redacciones de prensa de papel en España sobre los medios digitales que estaban entonces naciendo hace unos años. Pienso sobre todo en El Confidencial, que es un medio que hoy nadie duda de que es un medio de éxito, que tiene una redacción que yo creo que ya es por encima del número de periodistas y de talento, por encima de algunas redacciones en papel, y que en su momento era completamente despreciado como un producto de inferior calidad y que ni leían en las redacciones. Hoy no solo lo leen, no solo en El Confidencial, también nos leen a nosotros, también leen a Voz Populi, también leen a Infolibre, a muchos otros medios digitales, y se ven obligados muchos días a citarnos porque algunas exclusivas que hasta ahora solo publicaba la prensa de papel y que era inimaginable que pudiese investigar a alguien que no fuese una gran redacción de papel, hoy están en Internet. Esto, en lo que refiere a la crisis de la prensa, explica muy bien qué pasa,
pero yo creo que no se entiende lo que ha sucedido en España si no sumamos una segunda crisis que tiene que ver con la credibilidad. Una crisis que no ha sucedido en Estados Unidos, probablemente porque la crisis institucional española, provocada por la crisis económica, pero no solo, en España es muy superior a la que se ha vivido en otros países. Aquí en España yo creo que basta con repasar lo que se publicó en la prensa la semana pasada tras la muerte de Emilio Botín para entender a qué me refiero con la crisis de credibilidad. Yo les pido que comparen lo que se publicó en la prensa esa semana con lo que pueden escuchar en cualquier oficina o en cualquier conversación o en sus propios círculos, en sus familias. Esa distancia que existe tan enorme entre la opinión publicada y la opinión pública explica muy bien también la distancia entre el kiosco y los lectores. Explica también por qué la prensa después acaba perdiendo su credibilidad. Los periodistas, y aquí en esta sala hay muchos, lo saben muy bien. Cuando la prensa está en dificultades económicas, la independencia está en dificultades también. Porque es mucho más difícil para los medios, por pura supervivencia, aguantar las presiones, unas presiones que existen siempre cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, pero que cuando las cosas van mal son mucho mayores, son mucho más intensas y son mucho más difíciles de resistir. Este déficit se nota cada día y en la prensa, y en los que estamos en la prensa digital, notamos cada día más. Les pongo un ejemplo de hace una semana. El viernes pasado, en el diario.es publicamos, en el diario.es y en Voz Populi, dos medios digitales, publicamos las conversaciones por SMS entre el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, del presidente del Gobierno, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que fue la denunciante que inició todas las investigaciones sobre el caso Pujol, una de las denunciantes fundamentales en que ese caso hubiese explotado. Y esas conversaciones, que evidentemente no tienen nadie ha dicho lo contrario, no hay ningún delito en lo que hace el jefe de gabinete, pero sí demuestran que el Gobierno, como se sospechaba, maniobró y estaba informado de lo que estaba pasando alrededor de los Pujol, porque también fue Jorge Moragas quien convocó en la famosa comida de la Camarga a la presidenta del PP catalán con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, y decía que esos SMS demostraban bastante bien y creo que eran de relevancia informativa, y así se demostró porque al día siguiente lo citaron otros medios y ese mismo día lo dieron las radios y las televisiones. Esos SMS demostraban pues eso, que había un movimiento por parte del Gobierno o un conocimiento por parte del Gobierno de que eso estaba a punto de explotar. Esos mensajes, me consta y le consta a muchos otros periodistas, no solo los teníamos Voz Populi y el diario.es, los tenían más medios. Pero no todos los medios se atrevieron a publicarlo. No sé si porque recibieron una llamada de la Moncloa o porque no se atrevieron o por eso que mi subdirector, Juan Luis Sánchez, dice que es el periodismo de Estado, ¿no? Esta responsabilidad de algunos periodistas que creen que entre su deber está el salvar a España, como decía Jorge Moragas en sus SMS, salvar a España por encima de su deber fundamental, que es informar. La crisis de la credibilidad de los grandes medios se produce con cosas como estas y por motivos muy parecidos a los de los grandes partidos, a la crisis institucional en España. Ante la crisis económica, muchos periódicos, no todos y no todos por igual, y no todos los periodistas por igual, dieron la espalda a la gente frente a los intereses del poder económico y de cierto poder político. Es, entre todas las coberturas, yo creo que es sintomática la que se dio en un primer momento, por ejemplo, al 15M. Los periodistas no somos adivinos, no podemos saber qué va a pasar y es un error decir esto de no nos enteramos de nada. Nadie imaginó que esto iba a suceder, no podemos abrir una paloma y mirar en las entrañas para adivinar que va a haber una manifestación multitudinaria, aunque algunos medios, como 20 Minutos, sí publicó informaciones sobre la manifestación del 15M mucho antes de que los demás medios se enterasen o nos enterásemos. Pero una vez que ese enorme ejemplo de desencanto ciudadano vio la luz y emergió, sí que los periodistas tenemos la obligación de analizar qué ha sucedido. Y teníamos datos suficientes para analizarlo. Pero la principal respuesta de la prensa sobre qué pasó en el 15M en su momento fueron clichés sobre los años 60, desprecio por risas sobre los asamblearios del 15M y sus manitas, informaciones sobre que había pulgas en la Puerta del Sol y luego al poco tiempo enterrar aquella movilización diciendo bueno, fue una chispa pero no ha pasado nada. No pasó nada hasta que de repente nos encontramos con que de la nada surge un partido político que de la nada consigue
1.400.000 votos y se coloca como segundo o tercero, más tercero que segundo, en la mayoría de las encuestas. Y esto también era una elección que se podía imaginar uno viendo lo que pasaba en el 15M. Ni la prensa supo valorar a tiempo el 15M, ni tampoco fuimos especialmente brillantes a la hora de ver lo que significaba o lo que pasaba con la crisis económica. En Estados Unidos está muy teorizado lo que pasó allí, ¿no? Los mismos periodistas del Wall Street Journal que informaban sobre bolsas iban de copas con los brokers que les contaban sus informaciones y que después ellos publicaban, y que unos y otros iban alimentando con información hasta formar parte de un mismo sistema, de un mismo establishment, que cuando de repente todo ese baile se cae y nos enteramos con que gigantes catedrales de Wall Street como Lehman Brothers colapsan, pues la prensa, hasta antes de ayer, no solo las agencias de calificación, estaba diciendo que aquello era un auténtico éxito. Hay muchos que se sorprenden ante el cambio social que se ha generado y yo creo que no debería sorprender. Los ciudadanos, la distancia entre la opinión pública y la opinión publicada, la distancia entre la política, entre los ciudadanos y la política representativa, al final se paga. Los problemas que se ignoran acaban tomando su venganza. Si hemos pasado o han pasado los poderes políticos, económicos y también los medios ignorando todo lo que estaba sucediendo en este país durante años, y de repente esa realidad ignorada, pues nos encontramos con ella de bruces en la calle o en las urnas. Creo que es injusto generalizar, no solamente, igual que es injusto llamar a todos los políticos casta, es injusto generalizar y decir que todos los medios de papel son malísimos y todos los medios digitales somos buenísimos, pues no es así. Hay excelentes periódicos de papel y nefastos periódicos digitales, y sobre todo hay excelentes periodistas en todas las redacciones, en papel y en Internet, que están peleando cada día por intentar hacer la información de la forma más profesional posible, más objetiva posible, más veraz posible, y peleando contra todas las presiones que atornillan este oficio en estos últimos años. Pero para mí no hay nada más simbólico de la crisis de la prensa, y me refiero a la del oficio, no a la del negocio, que esos periodistas que presumen de que valen más por lo que no publican que por lo que cuentan, por lo que callan que por lo que cuentan. Pues un periodista que vale más por lo que calla que por lo que cuenta es un nefasto periodista. Además, todo esto se junta con una enorme falta de transparencia y una enorme sumisión ante algunas presiones institucionales que la prensa debería rechazar de plano. Fernando se acordará, en el año 2008, después de las elecciones generales, juntos promovimos una carta para criticar a los partidos políticos después de esa campaña electoral por el abuso de las ruedas de prensa sin preguntas. La carta fue un éxito y un fracaso. Un éxito porque conseguimos que la firmasen todos los directores de prensa de Madrid y de Barcelona, de periódicos de pago y de Internet, además del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, que era entonces Fernando Urbaneja, y también el presidente del Colegio de Periodistas de Cataluña. Fue un éxito porque la firmamos todos y fue un fracaso porque solo 2 o 3 medios lo publicamos, entre otros 20 Minutos y Público, porque el resto de los medios, después de publicar la prensa, en la carta la guardaron en un cajón y no sirvió absolutamente para nada, porque esa presión que pretendíamos, o al menos eso intentábamos hacer, para intentar evitar que sucediese lo que hoy sigue ocurriendo, esas ruedas de prensa con plasma, dejase de pasar. Nosotros en el diario.es ya hemos renunciado a hacer más acuerdos con los medios para ver si entre todos presionamos a los políticos para que dejen de ocultarse de las ruedas de prensa y para que dejen de no responder no a los periódicos, sino a los ciudadanos. Nosotros no preguntamos porque seamos unos cotillas, preguntamos porque es nuestra obligación con nuestros lectores. Y ya hemos decidido en el diario.es unilateralmente, y así lo hemos comunicado a nuestros lectores y a todo el mundo, que no vamos a acudir nunca más a una rueda de prensa sin preguntas, nunca más, sea quien sea, el político, el partido, la institución que la haga. Si la información que se cuenta en esa declaración institucional, como se llaman, es relevante, lo contaremos y en la primera línea explicaremos a nuestro lector que eso, aunque lo parezca, no era una rueda de prensa y que no pudimos preguntar. Y no aceptaremos que lo que pasa muchas veces, que el político te manda un corte de audio y parece que has podido preguntar, no, te ha mandado una declaración. O que te retransmite un meeting con una cámara que mandan los propios partidos y te mandan un editado en el cual tú no tienes tú no sabes qué ha pasado ahí, sabes lo que te han mandado y no puedes contar a tus lectores que sabes lo que ha pasado ahí. Y yo creo que esta defensa de la transparencia, esta defensa de la información no es un interés caprichoso nuestro o
o un empuje antisistema. Yo creo que no hay nada más prosistema que defender la libertad de prensa, defender la independencia de los medios y defender la transparencia. No hay ningún sistema democrático que pueda sobrevivir sin esas tres cosas. Es imposible. Hace unos meses el Congreso me invitó a la Comisión de Constitucional para hablar sobre la Ley de Transparencia y en esa comparecencia pues, pedí a los señores diputados que estaban trabajando en la Ley de Transparencia, que está a punto de salir, les pedí que incluyesen dentro de la nueva ley la obligación a todas las administraciones de informar debidamente de cómo es el reparto de la publicidad institucional entre los medios, de cuánto dinero da cada una de las administraciones, la central, las autonómicas, las municipales, las diputaciones y las empresas públicas, a los medios de comunicación. Una información que creo que es fundamental y que también pidió la Asociación de Editores de Prensa, que representa a mi padre, que es el presidente, la EPP, perdón, porque considerábamos que no podía ser que la publicidad institucional fuese una herramienta para manejar, la publicidad institucional pública fuese una herramienta para manejar y controlar los periódicos. Si la publicidad institucional es arbitraria y se decide a dedo, como está pasando hoy, no solamente en el Gobierno central, por supuesto, pues es una fuente de abusos y de censura. Una fuente de abusos y de censura que sería intolerable en otros países europeos y que aquí sucede cotidianamente, incumpliendo en el camino la ley de contratos oficiales, que rara vez se cumple, y manipulando de esa manera la libertad de prensa. Y insisto, esto no es una defensa, no es un discurso antisistema. Este debería ser el discurso del sistema, porque es la única manera de verdad de recuperar y de mantener el respeto por la democracia y la confianza por la democracia y el funcionamiento de la democracia. Los más liberales lo dicen siempre, no hay mercado sin información libre, independiente y veraz. No hay mercado, no funcionan de manera eficiente las decisiones, no funciona de manera eficiente la toma de ejecución de las leyes, la decisión sobre el voto, la propia democracia no funciona sin una prensa libre. Y en el tema de la transparencia, cuando en los años 60 se decía que no podía haber libertad de expresión, democracia sin libertad de expresión, hoy se puede decir igual que una democracia en el siglo XXI no puede funcionar sin transparencia. El requisito de la transparencia es hoy, en las democracias actuales, tan importante como lo fue hace 40, 50, 100 años la libertad de expresión. Y la tenemos que defender exactamente con las mismas uñas y dientes, porque es la única manera de que una democracia sea capaz, una democracia representativa, sea capaz de representar a los ciudadanos sin que sus ciudadanos se frustren contra ella, sin que los ciudadanos acaben rechazando las instituciones y rechazando la manera en la que se toman las decisiones en el país. Quienes creen que lo que está pasando en la política o en la prensa o en la sociedad es una crisis temporal, yo creo que se equivocan. Cuando el paro baje, que espero que baje lo más pronto posible, y cuando la economía se recupere, que ojalá tenga razón el Gobierno y sea lo antes posible, y estemos ya en el umbral de la recuperación completa y definitiva, las aguas sociales no van a bajar sin más, porque el divorcio que existe hoy mismo entre los lectores y muchos medios, entre los votantes y muchos partidos, no va a desaparecer cuando desaparezca la crisis económica. Hace poco publicamos un interesante análisis de un sociólogo, unos datos que nos proporcionó Narciso Michavila, sociólogo de la órbita del Partido Popular, que contaba datos, cruzando datos del CIS, comparaba cómo era el voto en relación con el uso de nuevas tecnologías. Y daba un dato interesantísimo. Contaba que más de la mitad de los votantes del Partido Socialista y el Partido Popular no tienen correo electrónico. No es que no lo usen, no lo tienen siquiera. Y también decía que con los datos del CIS, si solo los votantes de Twitter, que tienen Twitter, que usan Twitter, votasen, pues el primer partido sería Podemos y el segundo sería Izquierda Unida. Evidentemente esto demuestra varias cosas. Para empezar, que existe un sesgo en Internet, en las redes sociales. Evidentemente, el tipo de perfil que participa en Internet y en las redes sociales no es representativo de la sociedad, pero también demuestra que existe una división enorme, y no solamente cultural, también de voto, entre la sociedad analógica y la sociedad digital. Durante muchísimo tiempo en España el mensaje político se hacía para ese 80% de personas que se informaban por el telediario de la 1, por el Parte, que lo llama mi abuelo. Y era un mensaje político muy simple, sin matices, de descalificación del oponente
y de apoyo cerrado al propio, un mensaje bastante demagógico y populista, pero que funcionaba muy bien, pero que hoy, ante una sociedad mucho más informada de lo que estaba la sociedad antes, chirría muchísimo. Y que ante esa sociedad que está en Internet, que tiene acceso a muchísima información y que es la sociedad del futuro y que evidentemente va a ir a más, porque los indicadores de Internet son los indicadores de la España de 10 años, 15, 20 años en el futuro, esos mensajes simples pensados para la gente que no tenía tanto acceso a la información como tienen hoy muchísimos ciudadanos, acaban provocando rechazo. En ese punto, yo creo que lo que está sucediendo en la política, con muchos de los escándalos de corrupción, que en vez de asumir ningún tipo de responsabilidad, simplemente los afectados se enrocan en su puesto, se enrocan en su mayoría absoluta, se enrocan en su control de los medios y del Parlamento, a la larga es jugar con el crédito de las instituciones. Cuando Mariano Rajoy comparece en un plasma, pues a corto plazo no sucede nada, pero eso a largo plazo alimenta todo lo que ha sucedido después en el cambio de voto, en el deterioro de los grandes partidos, en el aumento de Podemos, en el descrédito de las instituciones. Son decisiones, medidas que acaban tirando del crédito de las instituciones, como el que tiene una tarjeta. Es una deuda que no paga solo el político que lo utiliza, sino todos los demás políticos y todo el sistema institucional. Y yo creo que hay que, de verdad, ser tremendamente contundentes desde la prensa, denunciando esta corrupción, denunciando estas prácticas y defendiendo que la independencia de la prensa frente a los políticos es un valor en sí mismo. Nuestro lema es periodismo a pesar de todo, y ese a pesar de todo no era solamente las dificultades económicas, es también periodismo a pesar de toda la situación en la que nos encontramos como sociedad, como país. Yo creo, podía haber sido otro lema, podía haber sido la información modifica el resultado. Yo estoy convencido de que informar sobre las cosas, ayudar a la gente a que tenga toda la información disponible, aunque esa información en un primer momento pueda perjudicar a unos, a otros, o al conjunto de la nación, o a la marca España, es imprescindible porque si no lo hacemos estamos haciendo un flaco favor a las propias instituciones que queremos defender. Insisto, esto no se va a pasar con la solución de la crisis económica, si es que algún día llega, sino que va mucho más allá. Y se equivocan los que creen que simplemente van a volver las aguas a su cauce. Y termino ya contándoos un poquito las cuentas del diario.es que hemos publicado hoy, que entre otras cosas demuestran que se equivocaban también aquellos que pensaban que duraríamos 2 días. Hoy están publicadas en el diario.es, hemos contado nuestros resultados económicos, nuestros sueldos, ingresos y gastos de los primeros 8 meses de este año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de hace unas semanas. Y nuestros datos son muy positivos por varias razones. Primero, porque hemos cerrado ese año con esos 8 meses con más ingresos que gastos. Tenemos un dinero que vamos a reinvertir íntegramente en la redacción, vamos a subir sueldos, vamos a contratar más periodistas. Prácticamente lo hemos hecho duplicando el tamaño de nuestra redacción en un momento en el que todavía, lamentablemente, muchísimos periódicos siguen despidiendo, nosotros estamos contratando periodistas. Tenemos garantizado ya nuestra subsistencia y nuestro futuro para los próximos años, no solo por nuestras cifras de audiencia, que ya nos han colocado entre los 10 diarios digitales y entre los 10 incluyo también a los que tienen edición en papel más leídos en España y como uno de los diarios digitales más leídos entre los digitales puros, sino también porque hemos conseguido convencer a cerca de 9.000 socios, llevamos por 8.700 y pico esta misma mañana, suscriptores, lectores, para que nos apoyen económicamente. Esos socios que pagan por el diario.es no pagan para leer noticias, porque las noticias las pueden leer igual si no pagan. Nuestro periódico está en abierto, no tenemos un muro de pago, todas nuestras noticias están disponibles para todo aquel que quiera entrar en la página. Pero los socios, que pagan 5 euros al mes nada más, tienen una serie de ventajas sobre los lectores normales. Les damos el adelanto para socios, que es un envío todas las noches con las noticias exclusivas, los artículos, las entrevistas, que serán portada en el diario.es al día siguiente y ellos tienen unas horas antes que el resto de los lectores para poder leer esa información. También les damos una revista trimestral en papel. Es una revista monográfica que enviamos a su casa. Son revistas pensadas en papel, porque yo creo que todavía el papel tiene un futuro, pero no es el de la prensa de última hora, sino el de la prensa de la reflexión. Cosas que se guarden en la estantería y no en el montón de las revistas y que estén pensadas para poder ser leídas dentro de un tiempo.
Y también les damos que pueden leer la página sin publicidad y los comentarios aparecen los socios destacados frente a los comentarios de los lectores normales. Es muy poca cosa, pero por nuestros estudios, en realidad ninguno de ellos paga por eso. Ninguno de los 8.700 socios que tenemos paga por esos pequeños caramelos. Lo hacen porque tienen claro que es muy importante que seamos independientes y que esa independencia la conseguimos desde la independencia económica. Decía antes que todos los periodistas saben que en el momento en que las pérdidas entran por la puerta, la libertad de prensa sale por la ventana, o al revés. Y en el caso del diario teníamos muy claro que solamente desde la independencia económica íbamos a ser capaces de conseguir la independencia editorial. Nos financiamos con dos vías, con los socios y con los anunciantes. Los anunciantes tienen claro, y así lo respetan, y yo les respeto a ellos por ello, que se compra a espacios publicitarios, pero no la información, y es por su bien, porque si vendiésemos la información no tendríamos ninguna credibilidad y no valdría para nada anunciarse en nuestro periódico, para nada. Y en solo 2 años hemos pasado de 12 periodistas con los que empezamos, que era una redacción extremadamente pequeña, a 29 periodistas. Con 12 periodistas se pueden hacer pocas cosas, pero se pueden hacer algunas cosas. Sobre todo si no gastas todos tus periodistas en informar de temas como deportes o como internacional, que tienen muchísima importancia. Yo soy más de internacional que de deportes porque no soy nada futbolero, pero que evidentemente no era el tipo de información que nos estaba pidiendo esos lectores desatendidos de los que hablaba al principio. Cuando fundamos el periódico nos centramos solo en un primer momento en política, en el sentido amplio del término, en el que afectaba a los ciudadanos y no solo a lo que pasaba en el Parlamento, a lo que pasaba con los recortes, a lo que pasaba con las reformas, a lo que pasaba con la situación económica. De ahí ampliamos a economía, luego abrimos una sección sobre derechos humanos, abrimos otra sección sobre cultura, sobre tecnología. Hoy tenemos cerca de 30 personas trabajando en la redacción y seguimos contratando gente. Y lo hacemos siempre, desde el primer momento, con unos resultados en positivo, porque sabíamos que era la manera de poder ser libres. En los datos de audiencia, Comscore nos ha dado en la última ola 2,7 millones de lectores al diario.es Sites, que incluye al diario y a los medios que están asociados con nosotros. 2,7 millones de personas que al menos una vez al mes entran en el diario.es. Para que se hagan una idea de esta cifra, que es difícil de comparar, los líderes en España, que son El País y El Mundo en Internet, tienen entre 10 y 11 millones, dependiendo de la ola, en esta misma métrica que cuenta usuarios de ordenador fijo y móviles. Y nosotros, en solo 2 años, con una pequeña redacción que sigue siendo muy inferior en número de redactores a la de los grandes periódicos, estamos consiguiendo pues, entre un 20 y un 25%, entre una cuarta y una quinta parte de la audiencia de los grandes periódicos. Entre un 20 y un 25% con alrededor del 1% de sus costes. Con lo que cobra la planta noble de muchos periódicos se pagan 3 años de mi redacción. No hablo de periodistas. Y hemos podido hacerlo porque absolutamente todos los ingresos que recibimos en una redacción digital van para pagar a los periodistas y a la gente que en la administración hacen posible la redacción. No tenemos los enormes costes que tienen las redacciones de papel y creo que el futuro de la prensa se va a decidir en una apuesta que se dio en Estados Unidos, más que una apuesta, es dos apuestas que se dieron en Estados Unidos hace un año, cuando 2 millonarios de Internet decidieron entrar en el sector de los medios. Uno es Jeff Bezos, que compró una participación mayoritaria en el Washington Post, creo que fueron alrededor de $200 millones, y otro fue Pierre Amidar, que es el fundador de eBay, menos conocido que Bezos, que desde cero gastó más o menos la misma cantidad, los mismos millones, en montar una nueva empresa de medios desde cero. Uno cuenta con todas las ventajas de la cabecera, del prestigio de uno de los periódicos más importantes del mundo, un periódico que hasta Robert Redford hizo de periodista en él, en la película Todos los hombres del presidente. Un periódico que es uno de los grandes referentes mundiales en periodismo de investigación y en información independiente, pero que, como todos los periódicos de papel, está en horas bajas. Mientras que Amidar ha decidido empezar la casa desde cero. Y yo creo que ni todos los periódicos que empiecen desde cero van a sobrevivir, ni todos los periódicos que tienen que reconvertirse van a fracasar. Habrá muchos que sobrevivan y que sean capaces de transformarse desde el papel a Internet, a pesar de esa trampa entre el 80 y el 20% que os contaba antes. Y habrá muchos otros de los nuevos medios que también fracasen o que consigan el éxito. Para mí lo más preocupante de todo lo que puede ocurrir entre este debate, entre lo viejo y lo nuevo, es que nos quedemos en la mitad en los dos mundos, que lo viejo no acabe de morir, lo nuevo no acabe de nacer. Tendemos a pensar en todos los sectores económicos como si esto fuese
la evolución, ¿no? Y llegan los dinosaurios, se mueren, y llegan los mamíferos, y seguimos siendo todos felices. Y nos podemos encontrar con que el futuro sea mucho peor y los grandes medios se deterioren aún más sin ser capaces de encontrar un nuevo futuro, mientras que los nuevos medios crezcamos sin ser capaces de generar grandes redacciones y ocupar el espacio que hasta ahora tenían en la defensa de la democracia y de la libertad de expresión y en el ejercicio de contrapoder periodístico que tenemos como obligación los medios. Nos puede pasar eso, nos puede pasar que ni lo viejo muera ni lo nuevo nazca y nos quedemos todos en una medianía en la que de verdad se deterioren las instituciones. Y yo no creo que la salud de la libertad de expresión se mida en la salud en bolsa de las empresas cotizadas de medios. Y la libertad de expresión hoy, a pesar de que está en un entorno tremendamente fragmentado, yo creo que está en un buen momento, porque es prácticamente imposible que una noticia no se publique. Cuando el 11 de marzo de 2004 el presidente del Gobierno llamó a todos los periodistas, a todos los directores de prensa para convencerles de que había sido ETA, tardaría 2 horas en hacer todas las conversaciones, porque había que llamar a muy poca gente. Si hoy el presidente del Gobierno intentase convencer a todos los medios de una determinada noticia, es así o asá, pues se pasaría la mañana, porque existe tal enorme cantidad de número de medios que es muy difícil que una información no se publique, y eso es bueno, eso es bueno. Lo que no es bueno es que esto esté provocando un enorme deterioro en la calidad, en las condiciones laborales de los periodistas, que están directamente ligadas a sus condiciones profesionales, porque una redacción donde un periodista no puede dedicarse una semana a perseguir un tema, difícilmente va a conseguir una exclusiva. Sin embargo, yo soy bastante optimista por la salud de la prensa escrita. Por la salud de la prensa impresa no lo soy tanto. Y quiero con esto terminar y daros las gracias por este tiempo. Espero vuestras preguntas y sobre todo dar las gracias a gente que no está aquí, que son los socios del diario.es, que son los que han hecho posible que hoy el diario.es pueda seguir adelante. Muchísimas gracias. Pues vamos a la segunda parte. Tengo pocas preguntas aquí, pero voy a ser muy leal a lo que hay. Incluso algunas de ellas ya contestadas, pero la voy a volver a formular. Por ejemplo, Francisco Rivero dice: ¿cómo puede sobrevivir un periódico digital con la poca publicidad? Ya nos lo ha contado Ignacio, pero completa un poco más si quieres. Está todo contado con el tercer dígito, vamos, hasta el último euro en el artículo que he publicado hoy en mi blog, donde damos el detalle exacto de cuánto hemos facturado en publicidad y cuánto hemos facturado en venta de ejemplares de nuestra revista, que también se vende en kiosco, y cuánto hemos facturado con los socios. Pero no, en nuestro caso no es único. Hay muchos otros periódicos digitales que llevan años en beneficios y que hoy son rentables y que siguen creciendo y contratando periodistas, porque es falso eso que se dice siempre de que hay poca publicidad en Internet. Lamentablemente lo que hay es poca publicidad en el papel, cada vez menos, pero en Internet cada vez hay más publicidad. Es verdad que las tarifas no son tan altas como las que se pagaban en la prensa, y que también al crecer está creciendo mucho la facturación publicitaria en Internet, pero también está creciendo mucho el número de soportes, con lo cual cada vez el precio del anuncio, el CPM, que es el nombre técnico que se da al precio de la publicidad en Internet, el coste por mil, es más bajo en España y en todo el mundo. Pero nosotros acabaremos el año facturando en el entorno por encima del 1 millón de euros de publicidad y acabaremos facturando en el entorno de 400.000, 500.000 euros por nuestros socios. O sea que es perfectamente viable un medio con esas cantidades. Yo en público he manejado presupuestos mucho más grandes cuando era director de público, muchísimo más grandes. Pero desde luego aquí contamos con los recursos para seguir creciendo, para seguir invirtiendo, para contratar más periodistas, para pagarles mejor. Y tenemos otro compromiso también en nuestra estructura, que contamos también los socios, que es que nuestra diferencia entre los salarios más bajos de la redacción y los más altos, mi salario, es de 1 a 3. Intentamos también que, igual que preconizamos la transparencia, nos la aplicamos y contamos nuestras cuentas, e igual que hablamos de la igualdad y de que no puede haber las enormes diferencias salariales que existen en algunos sectores, nos la aplicamos también. Miguel Gallardo te plantea sobre Google en general: ¿qué opinas de este buscador y su relación con el periodismo, la tasa Google, el presunto derecho al olvido, y si percibes que Google trata mejor a unos medios que a otros,
¿Y qué futuro crees que es la relación entre Google y los medios? Yo creo que yo estoy en contra de la tasa Google, lo he dicho en varios foros, porque me parece que es una tasa que pretende cobrarle a Google por hacernos un favor. A mí Google me hace un favor, no me está robando. Cuando Google clasifica mi información y manda lectores desde su buscador hacia mis páginas, me hace un favor. Si quisiera que no me robase, utilizando el término de los que defienden el canon AEDE, me bastaría con modificar el archivo robots.txt y decirle a Google que no clasifique mis páginas. No hay ningún medio que aparezca en Google a su pesar. Todos aparecen, incluso gastan dinero en aparecer más alto en Google porque les sale rentable aparecer en Google. Y yo creo que el negocio de la búsqueda de información es distinto al negocio de la producción de información. Tenemos que ser capaces de entender que la manera de ganar nuestro futuro no es expropiar a los de enfrente. Juan Ignacio Vecino te pregunta qué piensas de los medios digitales que no son de información política, los sectoriales, los especializados. Pues hay de todo. Es que una de las ventajas e inconvenientes de Internet es que no existe filtro de entrada. Eso significa, igual que en la música, que cualquier indocumentado como era yo me puedo grabar una música y que cualquier periodista, los buenos, los malos y los regulares y los chantajistas pueden crear un medio de comunicación. Hay de todo. Hay buenos medios, malos medios, infinitos medios. Y yo creo que hay ejemplos excelentes de buenas prácticas y de buena prensa y ejemplos nefastos. Yo confío, hasta ahora, una de las desventajas que teníamos los medios de Internet es que era muy difícil compararnos, desde fuera todos parecíamos iguales. Llegar al kiosco exige una inversión muy alta y ahí sí que hay un filtro que hace que no todo el mundo pueda llegar, pero llegar a Internet no la tiene y parecen iguales si entras solo una vez al día o una vez a la semana, un periódico que se hace desde casa, en la cocina, entre dos, que una redacción de 30 periodistas o de 80 periodistas. Con el tiempo yo creo que esto se está corrigiendo y ya hay mucha información sobre las grandes diferencias de audiencias que existen entre unos y entre otros y los lectores también están sabiendo discriminar cuáles son fiables y cuáles no lo son. Carmelo Jordá de Libertad Digital te hace dos preguntas, digamos, ontológicas, ¿no? ¿Cree que Podemos es la solución de los problemas de España? No. Yo creo que Podemos es una reacción ante los problemas de España, sin ninguna duda. Dentro del programa de Podemos hay cosas que me gustan y cosas que veo irrealizables, especialmente en el modelo económico, pero sí que creo que es bastante hipócrita llamar populista a Podemos desde un partido que ha incumplido absolutamente todas sus promesas electorales, la última la del aborto, pero van todas. Entonces no creo que Podemos sea la solución mágica o el bálsamo de Fierabras, pero desde luego hay que respetar a los 1,4 millones de votantes que han respaldado ese partido. Entonces, segunda pregunta, ¿crees que Pedro Sánchez es la solución de los problemas del PSOE? Yo creo que Pedro Sánchez del PSOE tiene un problema enorme encima, porque ya no le basta con no fallar, que era la manera de llegar al gobierno cuando estabas en uno de los dos grandes partidos en la época en la que era muy difícil que un tercero pudiese competir con ese duopolio, y que ahora le hace falta acertar, pero muchas veces, todas las semanas, no solo fallar, acertar. Lo tiene tremendamente difícil porque por primera vez yo creo que el PSOE se enfrenta a poder convertirse en tercera fuerza política, por primera vez. No estoy haciendo un pronóstico de que eso vaya a pasar, pero sí que creo que eso puede pasar. Y eso para el PSOE es terrible, ¿no? Y Pedro Sánchez tiene todas las oportunidades del mundo porque no viene marcado por errores anteriores, pero tiene que acertar mucho para recuperar la confianza de muchísima gente. Miren, de 20 minutos, dice, acaban de salir los datos de audiencias de Comscore de agosto. Todos los diarios importantes caen, lógicamente, pero el tráfico de móvil se ha disparado aún más. El mercado, sin embargo, no está preparado, aunque sí los usuarios. ¿Cómo reconducir esta situación? ¿Merece la pena seguir centrando esfuerzos en la web? ¿Somos capaces los medios de darle al usuario lo que busca? A nosotros nos pasa ya muchos días, en los medios digitales tenemos un control de audiencias excelente y al minuto, al segundo. Y durante determinadas franjas del día hay más audiencia en el diario.es desde móviles y tabletas que desde ordenadores de escritorio. Y esto va a ir a más, aproximadamente estamos ya en el 40%, 37%, y calculo que en los próximos años superará el 50% y habrá más lectores en el móvil que en el ordenador. Yo creo que la dificultad para los medios es que en las pantallas de móvil es más difícil poner publicidad y eso complica la cuenta de resultados de los periódicos,
pero al mismo tiempo nos abre a un mundo mucho más amplio, porque gracias al WhatsApp, que en parte es la clave, eso Pepe lo sabe bien, del éxito de los móviles multimedia, cada vez hay más gente que tiene ese tipo de dispositivos y cada vez tenemos un público potencial mucho mayor. Me reafirmo lo que decía, la prensa ya es digital, no es de papel, hace mucho tiempo que no lo ves. Una aportación. ¿Se me oye? Sí, sí. Una aportación en 20minutos.es, el 60% del tráfico viene por móviles, el 60%, y el 40% por ordenadores convencionales. Y creciendo el móvil. Y no es verdad, Ignacio, eso, o no sé si estaba en la pregunta o en lo que tú has dicho, no se le ha dado soluciones a la publicidad. Sí, en 20minutos.es sí. Os invito, corte publicitario, aprovechando con esto a José Luis para que me tire las orejas, os invito a que conozcáis la nueva versión móvil de 20minutos.es, perfectamente adaptada para las necesidades de los anunciantes. Si hay alguno en la sala, se lo contamos después en privado. Los de Torresandino son así. Los que lo sabemos no nos extraña, pero... Ana U3 dice... En lo que has comentado de la noticia de los SMS, de la novia de Pujol, Moraga, ¿no piensas que algunas de estas noticias son provocadas por los propios partidos en su propio interés y que la prensa cae en la trampa, aquello que llamaban los tontos útiles? Yo creo que este debate es eterno, ¿no? Evidentemente todas las fuentes suelen ser interesadas, no hay ninguna fuente inocente. Pero es que hacer el segundo cálculo de no lo publico porque así perjudico, beneficio, no. La decisión sobre publicar o no publicar tiene que ver con el interés informativo, con que la información sea veraz, más que veraz, que sea cierta, con que hayas comprobado esa información y tengas claro que no te están engañando o te están manipulando y no con la carambola. Por eso hablaba antes de que no hay que caer en el periodismo de Estado. Nuestra responsabilidad no es defender la unidad nacional, aunque yo esté a favor de ella, sino defender la libertad de información. Ese es nuestro objetivo. No somos ni policías, ni políticos, ni jefes del Estado. Bueno, a mí José Luis me manda que a las 10:10 acabe el sermón para que la gente se vaya a trabajar. Me enrolla un poco, perdón. Creo que lo voy a conseguir. Juan Cuesta es la última. Te dice, Podemos no es el único partido surge del 15M, sí, pero sí el único que ha triunfado. ¿Crees que es por su presencia en las redes, por su omnipresencia en las televisiones o por qué? Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Para empezar, ellos es un partido, a diferencia de que se dice muchas veces construido de abajo arriba, es justo al contrario. Es un partido construido de arriba abajo, muy pensado, casi de laboratorio en sus propuestas políticas, que han estudiado muchas encuestas y saben muy bien cuáles eran los problemas en los que más estaban fallando los otros políticos en dar una respuesta a los ciudadanos, cuáles eran los temas calientes en los que los políticos no estaban entrando y cuál era su hueco. Casi es un partido disruptivo en la teoría que os contaba antes. Pero yo creo que el truco no ha sido tecnológico. Las televisiones han dado mucho aire a Podemos por un motivo muy egoísta y razonable, que es audiencia. No hay ningún complot alrededor de la presencia de Podemos en las televisiones, más allá de que cualquiera que siga los SARE de la televisión puede comprobar que basta con que esté Pablo Iglesias o uno de los suyos en un programa de televisión para que ese programa de televisión tenga más audiencia que la competencia. Y yo creo que eso lo han aprovechado muy bien. Es una mezcla entre ese uso de los viejos medios con los nuevos medios, con el diseño de un programa electoral que, acertado o no, sí que acertó en el diagnóstico, que es dónde estaban los problemas a los que los ciudadanos estaban pidiendo una respuesta. Pues hasta aquí hemos llegado. Pepe, te toca a ti clausurar el acto y muchas gracias a todos ustedes que han sido muy buenos y no han hecho mucho ruido. Gracias. Gracias, Fernando. Fernando al principio me acogía con su gran corazón como burgalés, pero porque pensaba que estaba huérfano, pero yo por aquí veo caras de leoneses ilustres, como yo soy, y me siento suficientemente arropado. Bueno, oyendo a la tanto a la intervención de Nacho como de su padre, yo creo que el éxito de Diario.es es una excelente noticia. Es una excelente noticia de cómo un medio digital puede ser rentable y puede salir adelante, y es bueno porque nos ayuda a todos a navegar y a salir de la perplejidad en que vivimos. Y por otra parte, eso también tiene mucho que ver con la personalidad de Nacho Escolar. Yo le conozco desde hace años, yo trabajaba en una empresa, no siempre he compartido puntos de vista con él, no en el mundo político, me estoy refiriendo más bien al mundo de la tecnología. Y lo que he de decir de Nacho es que siempre ha sido una persona abierta al diálogo. Es más, ahora es una persona más abierta, yo creo, todavía al diálogo, a las opiniones distintas de lo que era hace años, y eso también es parte de su éxito. O sea que enhorabuena. Muchas gracias.